Bienvenidos a su podcast favorito. El día de hoy estamos aquí con mi compañero Samu. ¿Qué tal, gente? Buenas tardes, buenas noches. No sé a qué horas normalmente nos escuchan, ¿Qué nos estarán ven, haciendo el día de hoy? pero hoy estamos bastante emocionados, bastante nerviosos y según, bueno, lo dice el título y la miniatura, Sí, ¿no? la verdad es que entran ahí nada más porque vieron la foto. Siempre Sí, los no, hombre. youtubers se hacen las interesantes en el video, pero luego de repente en la mini y en el título está... No, aparte como que sí te sientes como esa vibra de tener el nerviosismo. Sí, pero es algo que queríamos, o sea, tener un invitado a este podcast, a este espacio. Y el día de hoy les traemos al licenciado Jorge Valente. ¡Aplausos! Voy. Es que eso no Los estaba... aplausos salieron mañana. Ahí está. Espérame, casi no se escucha. Ahí está ya. Ya después Entonces, del intento fallido. Es el capítulo 8. No, este va a ser el 9 con el que estamos grabando. Ajá, este es el 9. Y por eso hay una tercera silla y un tercer micrófono para el invitado, ¿no? Uh-huh. Entonces vamos a estar platicando del tema. Bastantes preguntas que mucha gente tiene curiosidad. Hay personas, evidentemente, que han vivido estos casos. Y Nosotros pues siempre, no, todavía no. Y siempre está interesante conocer el lado legal de los asuntos, pues lo que implica, ¿no? Y bueno, le damos paso. Como que le estamos extendiendo mucho. Sí. Ya, licenciado, ya puede pasar. Pues bueno, señores, el día de hoy estamos aquí con el licenciado Jorge Valente. ¿Qué tal, licenciado? Buenos días. ¿Cómo amaneció hoy? ¿Qué tal? Muy buenos días o buenas tardes, buenas noches, como escuché en la presentación. A la hora que los vayan Todavía a ver estamos y escuchar. buscando bien la intro después de 8 episodios. Después de 8 episodios. Pero bueno, está primero perfecto, ¿no? que nada, gracias por aceptar la invitación. Creo que la profesión que usted ejerce, pues a muchas personas les puede interesar. Y pues de eso se trata este podcast, de platicar, de contar anécdotas, casos reales que la gente ha pasado. Y por ahí hay unos mitos que la gente se lo toma como cierto, pero ya hablando legalmente, pues es eso, ¿no? Un mito. Así que bueno, empezaríamos por la introducción de usted, o sea, ¿cuál es su profesión? ¿A qué se especializa? ¿A qué se especializa? ¿Por qué tomó esa decisión? Más o menos cuánto tiempo lleva ejerciendo y eso más que nada. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, primero, mi nombre completo es Jorge Valente Ordóñez Santos. Generalmente las personas piensan que Valente es apellido, pero en realidad es mi segundo nombre. Ok, No, sí suena como... Jorge Valente Ordóñez Santos. Ya somos dos. Mi apellido paterno Ordóñez, mi apellido materno es Santos, ¿no? Pero Ok. como es un nombre muy poco común, entonces creo que eso me ha ayudado para que pueda ser un poco más identificable, ¿no? O sea, hablar de alguien que se llama Jorge Valente, híjoles, no es tan común, ¿no? Sí. Afortunadamente un nombre que me pone mi mamá, porque por ahí de los tiempos de Pedro Infante y todo ese rollo, había un cantante que se llamaba Jorge Valente. O sea, de esas, ¿no? Y a mi mamá le gustó el nombre como tal, y mi abuelo materno se llamaba Valentín. Mi papá se llamaba Jorge, entonces al juntar los nombres... como dijo, que no, coincidió también eso. Sí, fue ahí como que una coincidencia, ¿no? Pero no fue Valentín. No, fue Valente. Y les hago como que la nota chistosa de que durante toda mi primaria, secundaria, inclusive la prepa, mi segundo nombre no me gustaba, ¿no? O sea, a mí no me gustaba que nadie me dijera Valente. Entonces siempre me presentaba con mi nombre y mi apellido, ¿no? Jorge Ordóñez, Jorge Ordóñez, Jorge Ordóñez. Cuando llego a la universidad, me comienzan a identificar las maestras, los maestros como Valente, Valente, Valente. Sí. Cuando llego al mundo profesional, no, pues el licenciado Valente, no, pues entonces ya dije yo. Sí, igual a día de hoy es licenciado Ser Valente para mí. diferente está bien, ¿no? O sea, tener Sí. esa particularidad de que el nombre es Distintiva. atípico se vuelve en tu reconocimiento, ¿no? Y así fue como más o menos surgió la figura de licenciado Valente. Tengo de edad 43 años, Sí. egreso en diciembre de 2006 de la universidad, si no falla la memoria, y desde 2007 a la fecha me he dedicado a litigio, ¿no? Más de por qué encontré la rama. la vocación o la rama, yo siempre he sido partidario de dos cosas. Una, se vale luchar por tus sueños, sí, pero también hay que hacerle caso a esos momentos donde el destino te dice, es que no es para allá, o sea, es aquí, o tienes que irte para este lado. Y a veces tú estás queriendo ir para la derecha y le buscas por la derecha y el destino te está diciendo, no, es para la izquierda, ¿no? Entonces así pasó. Yo cuando estaba por terminar la universidad, tenía el sueño de poder ingresar al Poder Judicial, de llegar a ser juez inclusive. Pero cuando egreso, por diferentes situaciones, no pude ni siquiera prestar mi servicio social por cuestiones de tiempo. Me aventuro con otros 2 amigos y un maestro de respaldo a iniciar un despacho.
Comienza a caer un asunto, luego otro. Y con el paso del tiempo, yo diría que por ahí del 2008, comenzaron a llegar asuntos de manera un poco más seguida y todos eran de derecho de familia, ¿no? Que si un divorcio, que si alimentos, que si custodia. Comienzo a ver esa parte que a lo mejor en la carrera no muchos le ponen tanta importancia porque piensan que es algo muy sencillo. Comienzo a ver que gracias a lo que tú realizas, una familia puede recibir ciertas cantidades de dinero que a lo mejor el papá se negaba a otorgarlas. O sea, buscar la que, forma. Comienzo a recibir de las personas oiga, gracias a usted pude volver a ver a mi hijo, gracias a usted ya Las partes mi hijo emotivas. pudo conocer a sus abuelos porque la mamá no me dejaba. Sí. Y comencé a sentir esa satisfacción, más allá del dinero, que es bueno y es válido ganar dinero, pero esa satisfacción de que lo que tú haces sí genera un ligero cambio en la vida de las personas, ¿no? Entonces ahí fue donde yo dije, esta es mi rama, aquí me quedo, ya no le busco por otro lado y me sigo de largo, ¿no? O sea, principalmente porque antes el derecho de familia pertenecía a lo civil, me sigue gustando mucho lo civil, pero yo diría que hoy en día soy un 70% más dedicado al derecho de familia y un 30% al derecho civil, ¿no? Sí, yo lo conocí como catedrático de mercantil y, Ujú. y para sus clases que me daba yo decía, sabe muchísimo de mercantil. Y de repente me dice un licenciado, no, es que es familiar. Y yo dije, ¿cómo? Y así como explica muy bien. Lo que pasa es que el derecho mercantil surge del civil, ¿no? Es su base. Entonces de ahí ya sale. Ok, Claro, claro. no me Como acordaba muy especialización o rama, sí. Entonces, desde el 2007-2008 Por ahí más o menos. empezó a ejercer el tema familiar. Así es. Bueno, empecé a litigar Sí. y específicamente del 2008 para acá, la carga de actividad fue más enfocada al derecho de familia, al derecho familiar. Sí. Va, muy bien. Pues bueno, entonces es interesante todo me imagino que a ustedes saber muchas historias, ha vivido muchas historias y pues parte de esas historias y esas dudas queremos responderlas. Es por eso que nosotros decidimos cómo desglosar. Ciertos temas. Ajá. Pues, Empezarlos a dividirlos por empezar etapas. por lo bonito, ¿no? Lo del matrimonio. Ok. Ya después se empieza a poner más turbio la cosa. Ok. Y bueno, lo primero que queríamos preguntarle es, bueno, una pareja, se supone que se aman y todo el rollo, que así debe ser, ¿no? Más que nada. ¿Usted cómo maneja esos temas o qué recomienda para manejar esos temas de los bienes, ¿no? O sea, los Ajá. bienes mancomunados o separados. Más o menos nos explica qué es lo que entra, qué es lo que no, porque mucha gente tiene o desconoce Sí, claro. ese tema, ¿no? Fíjate que, bueno, de entrada, independientemente que el derecho de familia es la materia que más me gusta, yo siempre le sugiero a todo el mundo que la mejor manera de poder darle certeza jurídica a la persona con la que están y a sus hijos, lo mejor es estar casados, ¿no? O sea, que no tengan el miedo Sí. o la idea de que, no, mejor así nada más en concubinato. De lejitos. Porque si algo llega a pasar, los trámites post-mortem son demasiado complejos y se vuelven muy sencillos cuando tienes tu acta de matrimonio y el acta de función de tu ex esposo o ex esposa, ¿no? En este caso del extinto. Sí. Es muchísimo más sencilla cierta tramitación. Y pues en el tema particularmente de la sociedad conyugal, la verdad hoy en día no hay una diferencia tan grande porque si bien es cierto nos maneja el Código Civil que la sociedad conyugal se da de todos aquellos bienes que se generen durante el matrimonio, también es cierto que cuando se da el matrimonio bajo la separación de bienes y a futuro esta pareja o estas personas deciden divorciarse o una de las dos decide divorciarse, también hay consecuencias de carácter económico y patrimonial en beneficio de la persona que se dedicó preponderantemente a las actividades del hogar o al cuidado de los hijos. Entonces, realmente no hay como de, es mejor sociedad conyugal o es mejor separación de bienes. Es una cuestión de perspectivas. Lo que sí existe y que muy pocas personas conocen es que independientemente de cuál sea tu régimen, que yo me iría más por la idea de la sociedad conyugal, también nuestro Código Civil permite proteger o etiquetar ciertos bienes a través de una figura que se llaman capitulaciones matrimoniales, en las cuales tú puedes proteger o etiquetar, digamos, ciertos bienes que a lo mejor tú ya tienes previo a unirte en matrimonio o que a lo mejor tú generas durante el matrimonio
y la otra persona también, pero consideran que no se deben de incorporar a la sociedad conyugal. Entonces puedes tener bienes que sean forman tuyos, parte de la tuyos. sociedad y bienes que son exclusivos, ¿no? Independientemente de ello, también nuestro código nos marca ciertos tipos de bienes que aunque ya estés unido en matrimonio y tengas el régimen de sociedad conyugal, estos no van a formar parte de la sociedad. Por ejemplo, si tú participas en una rifa, te ganas la lotería, ¿Qué es lo que eso que Estamos ganas, viendo hace unos días. eso que ganas no se incorpora a la sociedad Ok. por ser una cuestión de la fortuna, ¿no? Incluyendo por las ahí- herencias. También, si por ahí tu Ok. mamá, tu papá, tu abuelito te dejaron de herencia, no sé, 2 ranchos, 3 casas, etcétera, esas no forman ahí va la parte de esposa la, a querer de la quitarle el sociedad rancho. conyugal, porque así lo establece el código, ¿no? Ok. O si alguien te da algún bien en donación, tampoco forma, es un excluyente, Ok, ¿no? ok, De- ok. Entonces, la verdad, más allá de cuál de los dos regímenes sería el más apropiado, yo pienso que antes de unirse en matrimonio, sería muy sensato que las parejas, más allá del amor o el sentimiento que se tienen o profesan, Aterrizar acudieran en la- con un profesional del derecho para decirles de qué se trata sociedad conyugal, de qué se trata separación de bienes, cómo pueden proteger ciertos Ok. bienes que tienen, si es que los tienen, a Ujú. través de las capitulaciones matrimoniales, ¿no? Y con eso evitar muchos problemas a futuro. Sí, sí, porque es lo que vemos cuando una familia o pareja se divorcia, o sea, busca la forma de cómo rascarle el último centavo. Incluso yo he visto casos, no sé qué tan cierto sea, pero pues se supone que cuando se separan, pues los bienes se van a la mitad, ¿no? Cuando es sociedad conyugal, Ujú. Sí. Entonces, yo he visto muchos casos de que En casos la persona cerrados. vende el carro a un precio mucho más bajo para que no le quite en realidad tanto. O sea, es como en vez de venderlo al precio, o sea, por hacer la maldad, lo vende a mucho más barato y pues así él se siente o ella se siente como que no perdió tanto. sí, que eso podía funcionar antes, ¿no? Hoy hay ciertos truquitos por ahí para que aunque ya Ok. lo hayas vendido, Exacto. aún así te va a tocar, Sacarle ¿no? más. Dar una parte. Pero mira, fíjate que te decía que es bastante curioso porque ahorita que comentas eso, yo recuerdo mucho ya en un tema de divorcio Sí. a una señora por ahí del 2012, 2011, que primero acudió conmigo para que llevara un trámite de pensión alimenticia. En ese entonces la señora estaba casada bajo separación de bienes. Ok. Por la característica particular de los ingresos de su aún esposo, le señalaron una pensión en promedio de 4,000 pesos mensuales. Ok. ¿No? Pasa el tiempo, a lo mejor un año, 8, 9 meses, vuelve a llegar la señora y me dice, ¿no sabe qué? Ya no aguanto, ahora sí, me quiero divorciar. Iniciamos el procedimiento de divorcio. En ese entonces, para divorciarte, tú tenías que acreditar que existía algún motivo o razón suficiente Sí. para poder divorciarte, que se Ok. denominaban causales. O sea, Ujú. yo me quiero divorciar porque tenemos más de 2 años separados. Me siento como en Yo me clases. quiero divorciar porque no aporta económicamente. Yo me quiero divorciar porque es ebrio consuetudinario. O sea, tendrías que decir el motivo Ok. y además acreditarlo en juicio. Si no, Demostrarlo. no te podías divorciar. O sea, era complejo. Entonces, en este caso particular, iniciamos el procedimiento de divorcio y en la sentencia, dentro de unas partes de la sentencia rezaba la parte de la compensación económica por estar casados bajo el régimen de separación de bienes. Y la sentencia decía, bueno, si bien es cierto, estas dos personas estuvieron unidas en matrimonio bajo el régimen de separación de bienes, también Sí. es cierto que la señora acreditó que durante 28 años se dedicó exclusivamente al hogar, Ok. no se desarrolló profesionalmente, se dedicó al cuidado de los hijos. Y en consecuencia el señor tuvo un empleo formal, generó bienes, y comienza, ¿no?, ahí la redacción. Y al final le dicen, pues en consecuencia se le condena a esa pensión alimenticia que ya le habían señalado, se va a convertir en una pensión de carácter compensatorio durante 28 años. Ok. Y además, Oh, salió bien y ganona. además se identificó por ahí que tenía un bien inmueble. Ok. Y la sentencia decía, le corresponde el 50% por una cuestión de indemnización a la señora, Ok. de ese bien, independientemente de que esté en nombre Sí, sí. del señor, ¿no? Independientemente de que se dé la separación de bienes. Entonces, a final del día, regresando al tema de qué es mejor, la verdad no se trata de qué es mejor, Sí, sino sí, de que... como que el inicio no es mejor, pero hasta cuando llegue ese Sí, momento, claro.
ya se establecen o se buscan la manera pues más justa. Sí, más equitativa, y ¿no? a quién Sí, le sí, corresponde más o menos. Y ese me surgió una duda, por ejemplo, si tienes un bien inmueble, pero no a tu nombre, no sé, un prestanombre. No es tuyo. O sea, no hay forma de... Porque No no es es tuyo. tu nombre. Ok. Pero yo aquí te diría, ¿para qué darle tantas vueltas a algo cuando tienes las capitulaciones matrimoniales? O sea, tú puedes tener un bien a tu nombre y lo puedes capitular y entonces Ok. no tendrías por qué meterte en tantos rollos. Te voy a poner otro ejemplo igual de un asunto que si no tiene mucho tiempo. Me habla una persona y me dice, oiga, es que fíjese que acaba de fallecer mi hermano, yo estoy muy preocupado, ¿no? Yo decía, pero, ¿por qué? Es que yo tengo una casa, tengo 2 carros, tengo 2 departamentos. Ajá, pero si son de usted, ¿cuál es el problema con su hermano? No, es que todos los tenía a nombre de él. Ok. Yo, entonces no eran de usted, ¿no? Eran del hermano. Y no, pues es que mi hermano falleció y su esposa y sus hijos ya andan viendo la manera de quedarse con los bienes. Ok. Y en estricto derecho, pues tienen razón, ¿no? Estaban a nombre de la persona que falleció. Ok. No había por dónde, ¿no? Entonces ahí no procede. ¿Para qué te metes en esas Ni complicaciones? aunque le ¿no? rebusquen, no hay forma. Mejor capitula tus bienes Ok. o encuentra la forma técnica a través de la cual te hagan una donación, Ok. te lo den por medio de una herencia. Y ahí ya es Y ahí ya. completamente. Y ya básicamente Ok. te defiendes completamente que no te lo quiten. Sí, claro, ¿no? O sea, es esa parte que Ok. te digo. Viendo la forma buena o forma mala, cada quien. Se puede hacer dentro de lo que establece en la ley. No tienes por qué caer en estos juegos chinos de que sea nombre de alguien y aquí. Porque la misma ley te dice, sí, puedes tener bienes y puedes protegerlos, ¿no? Ok, eso está bastante interesante. Y bueno, ya hablamos del matrimonio, que normalmente, pues, donde hay más problemas es lo que sigue después, ¿no? Las separaciones. O sea, creo que usted ha notado que últimamente hay más divorcios que hace años. Sí, claro. Y por motivos más modernos, o sea, más recientes. ¿O los motivos siguen siendo los mismos? Los motivos todavía han sido los mismos. Lo que cambió es la complejidad del procedimiento. Ok. Anteriormente, y que tiene que ver mucho con una cuestión histórica no solo de México, sino de toda América Latina, se miraba el matrimonio como algo Sagrado. muy difícil de romper o que Muy no protegido. importaba lo que pasara. Muy Se bien. decía que el matrimonio era el núcleo de la sociedad. Hoy en día se habla de la familia, no del matrimonio, que eso ya cambia bastante la perspectiva. Ok. Entonces, cuando tú intentabas divorciarte, además de que tenías que demostrar cuál era el motivo, antes de irte a todo el proceso, siempre reunían a las personas, ¿no? Y les decían, a ver, señora, ¿usted por qué se quiere divorciar? No, que por esto, esto y esto. A ver, señor, ¿y usted qué opina? No. Pero miren, no hay manera de que lo reconsideren. Acuérdense que el matrimonio, acuérdense que los hijos. Entonces, yo siempre tomo la referencia de la figura de violencia familiar, ¿no? Que una señora se decida en algún momento a iniciar un proceso de divorcio, o en ese entonces se decidía, Ujú. porque el esposo la golpeaba, ¿no? Ok. Y llegaba al juzgado y la obligaban a sentarse con el señor. Oiga, señora, ¿por qué? No, pues es que él me pega, ¿no? Ok. Y entonces ya ahí el personal, en aras de motivar la reconciliación, le dice, oiga, señor, ya no le pegue, no sea maldito, ¿no? Mire, Ahí sentaditos. juntos. prométele a la señora que ya no le va a hacer nada, ¿no? Ok. No, sí, se lo prometo, decía, ¿no? Y la señora así de, bueno. Entonces, ahí, si ellos se reconciliaban, ahí se daba por terminado el proceso de divorcio y era como si no lo habías iniciado. Ok, Yo les antes. pregunto a ustedes, ¿qué creen que pasaba cuando esas 2 personas regresaban a casa? Hacia lo las mismo. 6 no chilla el sartén, chilla mi mujer. No. ¿Cómo se sentía la señora Sí. después de que se expuso y se exhibió de que la golpeaban? No, Que la como autoridad no la escuchó y por el contrario le dijo, ya, no se queje, ¿no? Ok. Entonces, minimizada. Cuando hoy vemos matrimonios de 50, 60, 70 años, 40 años, habría que analizar qué tanto aguantó una de las personas. Sí, sí. Desde luego que hay matrimonios que son matrimonios ejemplares y Sí, que sí. independientemente de que hay problemas, no han llegado a sus extremos, ¿no? Incluso han habido videos de donde dice, por ejemplo, no, si yo tuve un matrimonio muy bonito. Antes él era agresivito, Ujú. minimizando sus propios traumas que había tenido. Pero ya con el tiempo se comportó, pues sí, o sea, ya después de que te Lo traumatiz- normalizaron, ¿no? Sí. Y a raíz de todos estos fenómenos y que México por ahí, con el paso del tiempo como país, firmó varios tratados internacionales, se crearon muchos mecanismos de protección en materia de violencia familiar. Entonces, por ahí
se modifica la figura del divorcio, se eliminan las causales, es decir, si tú te querías divorciar ya no necesitabas probarlo, ¿no? Ok. Y hoy en día divorciarse es más fácil, sí, porque ya no tienes que entrar a decirle a la autoridad, oye, me quiero divorciar, pero por este motivo, y no tienes que demostrarle o que pedirle a la autoridad que te crea, ¿no? Simplemente Ok. una solicitud Directa. directa a la autoridad, no te va a cuestionar el por qué te Exacto. quieres divorciar, Ujú. y en un término Incluso muy rápido ya quedas divorciado, Hasta ¿no? creo que llegan personas ya hasta separado con sus bienes. Sí, también se puede dar la figura del divorcio voluntario, donde tú ya previo acuerdo, valga la expresión, ¿no? Te pones de acuerdo en cuanto a separación de bienes, pensión alimenticia, guarda y custodia, régimen de convivencia, siempre y cuando estos acuerdos no violenten unos principios generales, como son el interés superior de la niñez, la equidad, ¿no? Por ejemplo, hace también algún tiempo, tú podrías llegar a un juzgado familiar y decirle, oiga, es que aquí mi convenio dice que yo le voy a dar a la señora 800 pesos al mes para mis 4 hijos, ¿no? Ok. Y te lo iban a aceptar. Y que no se lo gaste en uñas. ¿Ya? Hoy en día es, a ver, aquí está nuestra propuesta de convenio, pero hay niñas, niños y adolescentes, ellos tienen una protección especial que se llama interés superior de la niñez, es Sí. un derecho humano Claro. con una perspectiva diferente. Entonces de ahí la autoridad agarra y dice, oye, a ver, Ministerio Público, mira, aquí hay un convenio, 800 pesos al mes, 4 hijos y la señora, 800. dividamos 800 entre 30, o sea, creo que ni 10 pesos a cada uno. Ese convenio no te lo van a aceptar, Ok. porque es violatorio de estos grupos en situación Sí. de vulnerabilidad, ¿no? Entonces, ¿te puedes divorciar de manera voluntaria? La respuesta es sí, siempre y cuando no violentes el interés superior de la niñez, no dejes en estado de indefensión a el excónyuge o la excónyuge Sí, sí. para que sea en el mayor plano de igualdad posible, ¿no? Ok, Ya. como que, pues sí, lo que decimos, buscan la manera más justa. Y ¿cuál usted cree que sea el motivo más común y luego el más así Absurdo. como absurdo? O sea, ¿cuál Para es el- divorciarse, Ajá. el más común es la falta de entendimiento. Ah, ok, mira. Yo La falta pensé de que eran entendimiento. los engaños. Ajá, yo pensé Bueno, ves que el engaño también es una falta de entendimiento, ¿no? Ok, ok. Ah, ok. Fíjate que particularmente, al menos desde mi poca experiencia, a partir de la pandemia COVID, Ok. los temas de divorcio se dispararon de una manera impresionante. Sí, porque ya estaban juntos todo el tiempo. Porque estaban juntos, ¿no? O sea, ya comenzaron a verse las 24 horas del día, Ujú. ¿no? Comenzaron a ver manías, gustos, disgustos, tocs y todo lo que tú quieras. Y eso aceleró los procesos, ¿no? A lo mejor estas personas sí se van a divorciar en unos 10 o 15 años. Sí, sí. Pero el estar todos los días sí rompió mucho el esquema, ¿no? Ok. Fue a través de la pandemia COVID, fue Pues al final de divorcios, cuentas alimentos estás y custodia. como Eran- conociéndolo No, completamente a la persona Sí. en su hábitat natural. y yo diría que el primer motivo es ese, la falta de entendimiento, ¿no? Ok. Y el más absurdo, híjoles, es que, bueno, yo pienso que no hay ningún motivo absurdo dependiendo de la perspectiva de cada uno. Pero el que usted ya ha Pero- dicho, Ujú. qué extraño, digo yo. Ah, caray, no me Algo así esperaba. como de, me mintió en su edad, no tiene, no sé, tantos años. Y me Sí, siento por ahí en- me tocó en una y- ocasión, Y siento que he perdido mi tiempo. una persona que estaba preocupado porque su esposa le iba a pedir el divorcio, ¿no? Ya se lo había manifestado. Y le digo, oiga, pero ¿a qué se debe esto? Y la respuesta fue, es que porque yo no la dejo salir. Ok. Y yo me quedé así de, ajá, a ver, No, le escucho. pues. Y comienza a decirme, no, pues es que mire, mi esposa es 30 años más joven que yo. Y de ahí yo dije, ok, ya ¿cómo veo por no? dónde va el asunto, ¿no? Que me dice, es que pues ella quiere salir el fin de semana y si yo no quiero salir o me siento cansado, entonces ella me dice que si puede salir con sus amigas, esas. Entonces al final del día era, la excusa o el motivo era porque no salían, ¿no? En realidad es porque la diferencia de edades con el paso del tiempo sí te va marcando, ¿no? Porque cuestiones que para alguien de cierto periodo de edad son normales, para alguien en otro periodo de edad no lo son. Ujú. Y era eso, ¿no? O sea, se iban a divorciar porque no salían. Pero detrás de todo eso era la Hay un distancia en trasfondo. edades. Ustedes a sus 20 tienen ciertas formas de divertirse que con los de 40 ya no Sí, van. claro. Entonces imagínate que una brecha de 30 años, era lógico que tarde o temprano iban a salir las diferencias, pero pues no lo vieron, ¿no?
Y ese fue el más, digo que... ¿Y en este caso habían hijos de por medio? Sí. Ay. Sí. 2. Y ya no se puede decir más porque... Ok. Y en el caso de los divorcios, ¿quién suele ser el más vengativo Híjoles. cuando están estos temas? No, igual. Tanto hombres como mujeres. Sí. Tanto hombres como mujeres. Depende de diferentes factores. O sea, sería muy, muy atrevido el decir, no, y hasta muy estereotipado decir, no, las mujeres. No, los hombres. No. Yo te diría que a mí me ha tocado ver hombres que se quieren divorciar y agarran y dicen, pero a ver, Lick, yo lo que quiero es que a mis hijos les toque lo que les corresponda, que a la señora pues ya no va a estar conmigo, pero también estuvo conmigo tanto tiempo, ¿cuánto le puedo dar? O sea, Ok. con toda la disposición, ¿no? Sí, sí. Y también me ha tocado ver señoras que llegan y dicen, oiga, ¿y no hay manera de que yo no dé nada? Qué cabrón. Sí, no, de verdad, o sea, en serio, Hijo de la ¿no? Yo no soy partidario de esas ideas. Cuando alguien me Sí, dice claro. eso, yo le digo que mejor hay que buscar otra representación. Ok. Porque sí, yo no soy claro. partidario de que por tu ánimo de no cumplir con una obligación, Ujú. pasas a afectar a tus hijos al final del día, ¿no? Sí. Y del otro lado también, desde las señoras, las mujeres que dicen, le quiero quitar hasta la sombra, a quien te dice, no, solo lo que corresponde para mis hijos, yo tengo cierta actividad, trabajo aquí. O sea, es un, sería muy malentendido decir, no, solo las mujeres, solo los hombres, no, pero Sí. lo que sí te puedo llegar a decir es que algo que me ha llamado mucho la atención hoy en día es que no en el tema de divorcio precisamente, sino en el tema de guarda y custodia, hoy en día son más los papás queriendo ejercer la guarda y custodia de los hijos. Wow. Así como que ponen primero lo... Ya no hay como, tanto abandono como dice como antes. Mamá Sí. Lucha, primero la... Sí. Uno como Ya quiera. no se pero van las por cosas- cigarros. Sí, ¿no? Sí, ya no. Y pues al final del día, ante los ojos de ley, el hombre y la mujer somos iguales, ¿no? Es Sí, sí. quien pueda darle la mejor calidad de vida, no desde el punto de vista económico, sino desde la atención, el cuidado, el estar, ¿no? Es a quien se le puede decantar el derecho para que ejerza la guarda y custodia, ¿no? Que la guarda de custodia es como a quién le queda... Exactamente. ¿Quién se queda ¿Quién se encarga? con el cuidado legalmente de los hijos? Así es, correcto, Ok. legalmente. Y la otra persona va a estar obligado a proveer cierta cantidad económica, ¿no? Por concepto Pero de no- alimentos, ok. ¿no? Pero normalmente es... las mujeres se quedan con la custodia. No. El mayor porcentaje. No, pero mira, en el derecho de familia, que yo creo que esta parte también es la que me ha gustado mucho, es que el derecho de familia tiene muchas perspectivas. A menos desde mi caso particular, yo he tenido que aprender un poquito de cuestiones psicológicas, un poquito de cuestiones biológicas. Ujú. He tenido que aprender un poquito sobre emociones, sobre inteligencia emocional. Y por ahí en alguna ocasión estuve en un curso sobre los derechos de la infancia. Y en este curso, que era una clase de biología, ¿no? Nos decían, mira, las niñas y los niños, desde que nacen, durante su primer año, hay algo que el hombre no puede hacer, que es amamantar, Ok. ¿no? O sea, entonces, Yo durante ese pensando- ¿Ya primer se fueron año, con alguien desde ahí? durante ese primer año, lo primordial sería que el niño o niña, por una cuestión de alimentación, desarrollo, se quede bajo el resguardo de la madre, Ok. bajo ese primer principio biológico. Luego, en términos psicológicos, desde que nacemos hasta los 7 años, en promedio, a veces 8, a veces 6, nosotros como personas, en esos primeros 7 años en promedio, estamos más arraigados a la imagen materna. Y de los 8 años a los 12 o 13, estamos más arraigados a la imagen paterna. O sea, desarrollamos nuestro lado femenino Cada y nuestro cierto lado tiempo. masculino en estas etapas, ¿no? Y en atención a eso, es que hoy en día, cuando un niño o una niña tiene 7 años de edad, puede ser escuchado por el órgano jurisdiccional para que ellos puedan manifestar su deseo, su intención de con quién les gustaría quedarse o vivir y el por qué. Esto no significa que exactamente lo que diga el niño o niña es lo que se va a hacer al 100%, porque es obligación de la autoridad velar que este niño, niña, sean depositados en el lugar más apto para sus necesidades emocionales, económicas, etcétera, ¿no? Porque un niño bien puede ser manipulado unos días antes, le regalas todo, entonces va a decir, Ok. me quiero quedar con mi papá. Pero afortunadamente, Mentira no es. afortunadamente la área de psicología tiene por ahí ciertas baterías de pruebas, ciertos cuestionamientos donde te van diciendo, a ver, esto y esto, así. Por ahí yo tengo como anécdota en esta parte de niñas, niños, en una ocasión donde
o una niñita de 5 años le preguntaban, ¿no? Oye, ¿por qué no quieres ver a tu papá? ¿No? Obviamente no en esas palabras, ¿no? Sino y la niña manifestaba, es que mi papá es borracho y es violento, ¿no? Sigue la entrevista, siguen las actividades, algunos jueguitos. Luego le vuelven a preguntar, oye, ¿y entonces por qué no quieres ver a tu papá? Y la niña dice, no, porque pues, es que es borracho y es violento. En otro juego de actividades, agarran y le dicen, oye, ¿tú sabes qué significa la palabra borracho? Y la niña dice, no. Luego, más adelante, le dice, oye, ¿y qué es violento? Dice, no sé. Y ya por ahí en otra actividad que estaban haciendo, agarran y le dicen, ¿no? Oye, ¿y entonces por qué dices que tu papá es borracho y violento? Y la niña, con toda la sinceridad del mundo, después de esta entrevista, dice, es que mi mamá me dijo que si yo decía que mi papá era borracho violento, me iba a dar 100 pesos acabando la entrevista, ¿no? 100 pesos. Sí. Entonces, La por eso compró por 100 pesos. por eso aquí la idea es, a ver, sí, la escucha es hacer válido su derecho a ser escuchado como niña o niño, pero tampoco es creerle ciegamente, porque es simplemente un elemento que vamos a sumar con otros elementos de prueba. Ejemplo, en este caso particular, ¿no? La niña ya demostró que está siendo manipulada, ¿no? Sí. Y por el otro lado le hacen una evaluación psicológica a la mamá y su perfil sale que es una persona que gusta de manipular, Obviamente tú como autoridad vas a decir, a ver, no podemos dejar a la niña Con alguien una así. persona que la va a manipular todo el tiempo y le va a afectar su desarrollo integral, ¿no? Ok. Y a ver, ¿de qué lado? No, pues así, yo siempre digo, ¿no? Hay que buscar al menos jodido de los dos. O sea, porque nadie está lo suficientemente bien. Sí, No, nadie, sí, claro. nadie. Pero el más apto, o como lo digo, el menos jodido, pues aquí el señor, pues tiene esto, igual con poquito de terapia y ya. A lo mejor de este lado está mejor la sale el custodia. limón y Sí, queda. Se rescata más de este claro, lado. ¿no? O sea, ese paradigma o ese mito de que los niños se quedan con la mamá siempre Ok. es completamente falso. Es donde puedan estar más tranquilos, más sanos, ponderar su libre desarrollo integral, su acceso a una vida digna, libre de violencia. Ok. Es lo que se busca para una niña o un niño, ¿no? Más se allá de puede- si es papá o mamá. Y con el paso de los años se puede cambiar de, Sí, claro. de custodia. Sí, claro. ¿Y es otro proceso? O, Sí, claro, es o otro se proceso. retoman como de donde No, está? fíjate que también esa es otra de las cosas que me gusta del derecho de familia. Si bien es cierto, los procesos van a terminar muy seguramente con una sentencia. Estas sentencias son modificables con el paso del tiempo, ¿no? Ok. En el tema de guardia y custodia, no porque hayan quedado las niñas, los niños o los adolescentes con la mamá, significa que van a quedar así hasta que cumplan la mayoría de edad. Si hay algo que no está funcionando, se puede solicitar un cambio de custodia, ¿no? Sin problema alguno. El régimen de convivencia, no porque ya quede establecido, va a ser así para toda la vida. Se puede modificar tanto para ampliarlo como para disminuirlo y en algunos casos también suspenderlo, ¿no? Cuando se acredita que la convivencia de la niña y el niño con el papá o la mamá no custodio, en lugar de beneficiarlos, les está afectando su desarrollo, también se puede suspender. Ok, se puede suspender Ujú. y representar todo de nuevo, ¿no? Y bueno, aquí otra pregunta que teníamos anotado es que si le ha tocado algún caso que una pareja se quiera divorciar, pero luego se arrepiente, pues ya sea Sí. antes o después, Ya después de firmarlo. o ya en el momento le ha tocado algún caso sí. así. Que están así Tengo, como... tengo dos. Una es un caso como tal y otra es una anécdota estando en juzgados, ¿no? Ok. Que llegan así de medio... Yo tuve una persona, una clienta, que inició su proceso de divorcio 4 veces. 4 veces. Estaba aferrada de que divorciar. Yo diría que, híjole, es que es muy complicado. Llegó las 4 veces y eran en los años de las causales, ¿no? Y siempre la causal fue violencia familiar. Ah, O sea, llegó la Ok, primera ok. vez Es con otro un morado en la cara, ¿no? Madre, Iniciamos ¿no? el proceso, al mes, me voy a desistir. Ya me prometió mi esposo que va a cambiar. Ok, está bien, promovemos el desistimiento. Como a los 6 meses, Otro morado Lick, del otro ¿sabe ojo. qué? No, la violencia ya era más grave, ¿no? Sí. Si es que si Ya permites tenía... algo... Y es una cuestión propia de la violencia, ¿no? O sea, la persona que vive en violencia va a seguir viviendo en violencia. Sí, sí, claro. Es como las onditas, ¿no? O sea, el violentador se arrepiente y todo está normal. Pero cuando vuelve a estallar, la violencia es más fuerte. Luego el arrepentimiento es igual de fuerte y te vuelve a conquistar. Y luego... Por ahí hay muchos estudios que te dicen que hay 2 formas en las que cae la violencia. Una, que tú te des cuenta y te alejes de ese núcleo. 2, que uno de los dos muera. O sea, no hay forma en la que... Sí, claro. sí,
Sí, ya no te voy a pegar. Se necesita mucho trabajo y generalmente las personas no se dan cuenta. Pero en este caso particular, entonces, fue la primera vez, moretones en la cara. La segunda vez ya eran golpes en el cuerpo. La cuarta vez que iniciamos y se desistió, ya la señora que lo que me contó es que ya era técnicamente, el señor la estaba golpeando como si fuera una pelea de hombre a hombre, ¿no? Entonces ya era muy grave. La quinta vez que me busca... Quinta. Sí. Ya no fue por una cuestión de divorcio, sino, no podría decir si para bien o para mal, pero el esposo fallece. Entonces ya tuvimos que iniciar un trámite de divorcio, de juicio sucesorio, ¿no? Pero si no hubiera fallecido el señor, yo creo que en alguna de esas a lo mejor la señora lo hubiera pasado más cruel de lo que la había vivido, ¿no? Pero sí, ese es así como de iniciar y terminar el mismo proceso por la misma causal 4 veces. Yo pensé que había fallecido la esposa. No, digo... O sea, pudo pasar. Sin que se malentienda, ¿no? O sea, afortunadamente para ella, porque la quinta a lo mejor sí hubiera sido más grave, ¿no? Y falleció el señor por una cuestión de salud. Ahora sí que la vida te dio la vuelta y entonces ya quedó ya como viuda. El señor tenía por ahí una plaza de gobierno. Ahora la muerte le pegó sus putazos. Le quedó ahí algún beneficio económico, etcétera. Pero desde el punto de vista de la dignidad humana, yo considero que nadie tendría que pasar por eso, ¿no? O sea, si ya... Llegar a esos extremos sí, como que no. Ya se rompió una vez la barrera del respeto en cuanto a lo físico, ya es muy difícil regresar, ¿no? Ahí lo mejor es cada uno por su lado, o echarle muchas ganas, irse con los psicólogos, echarle muchas ganas a la terapia para darse cuenta, ¿no? Pero si no, sí está... Esa es la de una persona, ¿no? Que ha iniciado el divorcio y se ha desistido. Y luego otra fue... No fue un asunto mío, yo estaba ahí en juzgado familiar y tenía yo audiencia, ¿no? Y fue de esos días muy comunes en los juzgados familiares donde están saturados, donde en un escritorio hay una audiencia, en otro escritorio hay otra audiencia, en otro hay otra. O sea, había como 4 o 5 audiencias al mismo tiempo, ¿no? Ah, ok. Entonces, pero en eso, en una audiencia que era para ratificar la solicitud de divorcio, el señor se voltea, bueno, el señor chavo, ¿no? Joven. Sí. Y le dice, perdóname, mi amor, me equivoqué. Yo te amo. agarro. Sí, no, así, ¿no? Y le agarra la mano. Y la muchacha también como joven le dice, es que yo también te amo. Y no sé qué hacemos acá. Se besan ahí en las 2 sillas. Se paran y se van. Ok. Entonces, La señora viene ahí con... ¿Y yo qué pedo? Entonces todos nos quedamos así. Y obviamente los abogados así de... ¿Qué pasó? Y la secretaria de acuerdo, ¿y ahora qué hacemos? Obviamente ahí se dio por terminada. ¿Y los billetes? ¿Quién paga o qué ahora? ¿De dónde sale la paga? No sé. Ya me imagino que cobraron antes, ¿no? Pero a lo que vamos es a esto. Pues al final del día somos seres humanos, ¿no? Sí, y no hay una regla establecida de que todo va a pasar así, todo va a ser así. No, cada asunto es completamente diferente y nunca sabes qué te puede llegar a pasar, ¿no? Ok, y si uno se divorcia legal... ¿Se puede volver a casar legalmente con esa persona? Sí, las veces que tú quieras. ¿Las veces? Sí, claro. No hay un punto donde dicen, oye, ya, párale un poquito. ¿No? O sea, obviamente la misma señora te va a ver que te casaste con la misma persona 7 veces. Te va a decir, bueno, ¿qué le haces? ¿Otra vez, joven? ¿Con la misma? ¿Voy a repetir lo mismo de siempre? ¿Para llevar? Un día más de chamba. Sí, y a mí, ponte, también esa es otra. Me ha tocado así de gente de, oiga, ¿para cuándo va a estar mi acta de divorcio? ¿No? Por cuestiones administrativas, cuando te entregan la sentencia de divorcio, generalmente esa sentencia va acompañada de un oficio al registro civil para que inscriban la sentencia. Y a cierto número de días, generalmente 30, 40 días, el registro civil ya te emite un documento que dice acta de divorcio, ¿no? Y ese documento lo ocupas para volverte a casar. Sí me ha tocado personas, tanto hombres como mujeres. Están ahí esperando. Es que ya me propusieron matrimonio, ¿no? Así, oiga, pues la acabo de... Pero es que ya, y me urge ese documento. O también me ha tocado, esperar, ¿no? Sí, esperar. No me ha tocado dentro de mi vida profesional que divorcio personas y luego me invitan a las bodas, ¿no? Entonces, ahí en la mesa parte diciendo, de los gajes del oficio. Pues el licenciado, Sí. que él me ayudó a divorciarme de esa loca. O este loco. Y es que sí. Oigan. Recuerdo por ahí, ¿no? Que estaba un señor y que ya le había llevado otros procedimientos y de repente en la boda, ¿no? Y está la nueva esposa. No, licenciado, muchas gracias, porque de no ser por usted, esto no hubiera sido posible.
No será para mejor. servirle, pues aquí estamos a la orden. Pero sí, esa parte es parte de los gajes de la Del vida, ¿no? oficio. Sí. Ok. Algo más como intrapersonal. ¿Cómo usted maneja lo que son los sentimientos o las emociones que suele ver diariamente? Porque sí ve como temas muy sencillos, tanto mucho. temas que usted... Muy críticos, como Ajá, te mencioné. sí, Sí. que se queda pensando y hasta replantea todo lo que ha sucedido. Sí, fíjate que voy a hacer un corte. Voy a recordar una plática que tuve con un muy buen amigo que él se dedica a lo penal. Yo no me dedico a lo penal porque uno de mis más grandes miedos es hacer equivocarme y que por mi culpa alguien quede libre o alguien quede preso por una deficiencia técnica, ¿no? Mía. Eso es lo que realmente me aleja de la materia penal. Y él agarra y me dice, mira, y a mí lo que más miedo me da es que por mi culpa un niño o una niña se quede con quien no debe de estar. Yo no me lo perdonaría. Ok. No, entonces yo me quedé de... Le volteó la tortilla. así de- no sé. o sea, nunca lo había pensado No había así. magnificado eso. Sí, claro, ¿no? Y el detalle aquí en la materia de derecho de familia es que independientemente de lo jurídico, tienen que ver mucho las emociones, las afectaciones, las historias de vida. Con el paso del tiempo, cuando las personas me llegan a ver, yo he diseñado por ahí una estructura de cómo hacer una entrevista, ¿no? Y yo soy muy partidario de lo que me van contando, todo lo voy anotando. Siempre les pido que por favor me cuenten todo, ¿no? Y se La desahoguen verdad, ok. y saquen todo lo que tengan que sacar. Ahí en mi oficina, que es la casa de ustedes, Muchas gracias, licenciado. soy mucho de tener aromas, Batman. mi colección de Batman, velitas, para tratar de hacer el lugar lo más ameno, porque sí se manejan muchas emociones, ¿no? Y pues todo lo que me platican, lo anoto, y yo siempre soy de la idea de lo que ya anoté, se queda ahí, no me lo llevo, ¿no? Ok. Pero que eso lo desarrollas con el paso del tiempo. Hace algunos años, bueno, hace ya varios años, había días en los que no dormía, porque estaba así de, ¿cómo le voy a hacer? Es que la señora me dijo esto, y ahí estaba, ¿no? O había días en los que no comía, o sea, estábamos en la casa y yo estaba sentado y estaba así, ¿no? Y mi esposa y mi hijo así de, come. Y, sí, ahorita es que estoy pensando de fulana o de mengano. Pero al final del día, eso te afecta más a ti, ¿no? Y ya con el paso del tiempo, cuando, por ejemplo, el caso de la señora que inició su divorcio y se desistió 4 veces por una cuestión de violencia. Otra señora por ahí que de repente me contó una historia de las que tú dices, ay, pobrecita, ¿no? Que a la hora resulta que sí tenía dinero, pero no quería pagar. ¡A la madre! Y ahí dije yo, no, o sea, yo no puedo permitir que eso me afecte, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo sí hago? El ejercicio psicológico de lo que anoto en mi carpeta, Ahí ahí queda. está. E inclusive, ya que se acaban las entrevistas, yo arranco la hoja y la pongo en un folder que dice, y las tengo guardadas, entrevista 2023, entrevista 2024, y ahí se quedan, ¿no? Alejadas de, como un ejercicio psicológico. Voy a terapia, sí, tengo 2 Ok. terapeutas. Ok. Y cuando menos 2 veces al año tomo masajes relajantes, también con una amiga de mucha confianza, para tratar de evitar que me pueda yo llevar las emociones y los asuntos a mi vida personal y a casa, ¿no? Que eso es Lo principal. Es lo principal, ¿no? Sí, como quien dice, en el trabajo y Sí. en la casa, Sí. ¿no? Pero me imagino que, como usted comenta, tomó mucho tiempo para que sucediera eso, Sí. para volverse como una burbuja y de alguna manera volverse una persona fría en esos casos, porque Sí, me claro. imagino que en lo tema legal no puedes tú mostrar tantas emociones. No, no puedes, tienes no que debes. ser full imparcial. De hecho, en Súper objetivo. en una clase nos había comentado el licenciado que ya se reían por dentro. Ujú. Incluso hasta mentalmente lo tenía todo. Al inicio de clases cuando no se reía, cuando muy lo llegué a conocer. ya cuando platicas con él, lo vas a escuchar reírse a cada ratito. Yo me quedé así como de, no manches. Pero ya de repente lo cotorreas con él y es otra cosa. Bueno, y hablando de pensiones, yo creo que aquí hay muchas dudas, mucha gente tiene muchas dudas. Hemos visto casos muy particulares, como por ejemplo el caso de el bebé que tuvo ¿cómo se llama este cantante? Santa Fe Clan. Ajá.
que la pensión Si alimenticia... alguien lo conoce, mándelo para acá. que la pensión... Queremos. que la mamá de su hijo le pedía una pensión altísima. Ujú. Y ahí cómo aplica, ¿se basa en cuánto gana la persona o más bien buscan la forma, pues haciendo números como hay una cifra fija para que, pues los hijos... Para que se pueda determinar el concepto, Ajá. ¿no? Mira, de entrada, ahí en ese caso particular, no lo conozco a fondo, pero yo quiero imaginar que hicieron un acuerdo para establecer esta cantidad. Ok. ¿Ya? Porque todos los juicios en particular se pueden terminar de ciertas maneras. Una es por una sentencia en la cual el órgano jurisdiccional te condena a cierta cantidad, ¿no? Ya bien sea en porcentaje o en dinero, que ahorita hablaremos de eso. Otra es por un acuerdo entre las partes en el cual los dos convienen tal cantidad, tal periodo, la autoridad no se opone, y entonces ahí se termina el procedimiento y te obligas a lo que dice ese acuerdo, ¿no? Pero fuera de estos, los alimentos se van a calcular en base a ciertos principios. Uno de estos principios es el principio de proporcionalidad. Ok, es lo que decía. Es donde se toma en cuenta la posibilidad económica del que va a pagar la pensión, que es el deudor alimentario, y donde se toma en cuenta el estado de necesidad de las personas que van a recibir las cantidades que son los acreedores alimentarios, ¿no? Entonces, no es lo mismo que una persona con cierto número de hijos demanda alimentos a otra persona, y eso lo digo de manera muy respetuosa, es simplemente ilustrativa, y que esta persona a lo mejor es carpintero, ¿no? No tiene un ingreso fijo, no tiene una nómina, no hay una forma de cuantificar cuánto gana. Entonces la autoridad le va a señalar una cantidad en base a una línea estándar que tenemos en el país que se llama salario mínimo. Y puede ser que le diga, bueno, pues ¿sabes qué? Vas a pagar 15 días salario mínimo. Multiplicas 15 días por 273 y algo, que es el salario mínimo de este año, y van a ser como 3,000 y algo de pesos al mes. Okay. Pero si esta persona demanda al papá de sus hijos, y esta persona es un médico de una especialidad, que tiene plaza en el IMSS, que tiene plaza en el ISSSTE, y además tiene consultorio privado, pues si le quitan el 40% lo que gana, posiblemente acá reciban 15,000, 20,000 pesos, ¿no? Okay. Porque es en base a lo que es la proporcionalidad, estado de necesidad y posibilidad, ¿no? Yo no podría decirle, es que yo le quiero quitar hasta los dientes cuando el nivel de vida en el que estamos no da, ¿no? Okay. O sea, no puedo quitar algo de alguien que no lo tiene, ¿no? Ojo, esa no es una excusa para que alguien diga, pues como no tengo dinero no doy, porque los alimentos se tienen que cumplir sí o sí, ¿no? Y en este caso, si la persona no tiene la forma, ¿cómo se soluciona eso? Tendrá que buscar los medios para poder cumplir con la pensión alimenticia de forma directa, ¿no? Y si no, el código también te permite en ciertos supuestos demandar al abuelo, o sea, al papá demandar a los tíos del lado del incumplimiento, ¿no? Te permite también investigar el registro público, Comisión Nacional Bancaria de Valores, ver si tienes bienes, si tienes cuentas bancarias, y te las pueden embargar para efectos de cumplir con la obligación. Okay. ¿Ya? Hoy en día está por ahí un registro nacional de deudores alimentarios que va a entrar de la mano con nuestro nuevo código procedimental, donde aquel deudor alimentario que haya incumplido por cierto número de días, lo van a registrar como que si fuera un buró de crédito, ¿no? Y una vez que esté registrado, este registro nacional le va a girar los oficios a el INE, a Relaciones Exteriores, a los lugares donde se tramitan las licencias de manejo, para que no te permitan renovar la credencial, no te permitan renovar hasta que cumplas con tu obligación alimentaria. Y en estos días, la Suprema Corte acaba de emitir un criterio en el cual te dice que tus saldos de Afore, de Fondo de Ahorro para Retiro, son embargables por también cuestiones de pensión alimenticia. Hay un tope, está establecido por ahí que es el 10 punto algo, casi 11%, que tú cuando no tienes chamba, tú vas a tu Afore y te dicen, ok, te podemos dar el 10% de tus ahorros porque no estás trabajando, ¿no? Entonces, eso que te pueden dar por adelantado puede ser embargable
y dárselo a los acreedores alimentarios. Ok. Obviamente que todo esto viene a consecuencia de que hay muchas personas que son incumplidas. O sea, Sí, claro. si las personas fueran cumplidas, la ley no estaría buscando los mecanismos para hacerlos cumplir, ¿no? Y desafortunadamente sí hay muchas Sí, claro, personas porque que vemos no. muchos casos incluso ya hay gente que hace memes de eso, de que Sí, claro. les dan 200 pesos Sí, de claro. pensión y le dice, pero es para el niño. Sí, no lo No te gastes lo en gastes uñas, en, ¿no? en Sí, uñas, no. pero realmente pues Ya. no alcanza. No, aquí la sugerencia es mejor, hay que comprar Sí. sus preservativos antes de... Sí, claro. Con pura bolsita de Bonai si es necesario. ¿Y hay prisión por no cumplir la pensión? Existe por ahí dentro de la figura penal, bueno, como ya te comenté, yo no soy especialista de la materia penal, pero sí existe la figura del incumplimiento de las obligaciones alimentarias, cuya sanción es pena privativa de libertad. Y la única forma en la que dejes de estar privado de tu libertad es que pagues Que pagues. las cantidades que debes o llegues a un acuerdo y pagues cierta cantidad para que ya... O sea, puedes no tener trabajo ahorita, pero se te va sumando... Sí, claro. Como Sí, los sí, meses sí, de sí. intereses Y de de la rep- tarjeta. Esa es otra de las de- características de los alimentos, son imprescriptibles. Lo Ok. que tú debes de pensión lo vas a deber Ok. hasta que lo pagues, ¿no? O sea, si tienes un trabajo, no tienes trabajo y de repente tienes, se te descuenta todo Claro. eso. Me imagino que no todo, pero sí por Así es. pedacitos, ¿no? Así es. Y Se hace es- un prorrateo ahí para ver, no sé, ¿Qué es lo a lo que mejor necesitas quedaste para condenado a el pago del 15% de tu sueldo, ¿no? Ujú. Te lo van descontando. Oye, pero de tantos años que se te señalan salarios mínimos, me debes, ¿no? ¿Cuánto? Ok. 200,000. Ah, ok. Hostia. Le giro oficio por parte del órgano jurisdiccional a la empresa o a la institución para decirle, oye, él debe 200,000. Independientemente del 10 o 15% que le estás pidiendo, dinos cómo vas Ujú. a ir quitando estos 200,000 pesos hasta que cumpla, ¿no? Ok. Y se empareje, ¿no? Se tiene Sí. que emparejar de alguna forma, o sea, en algún punto lo tienes... Sí, los alimentos son de primera necesidad. No hay manera en la que se puedan renunciar o no son transferibles. O sea, tiene muchas características, ¿no? Y hay como un análisis, o sea, si tú pagas pensión, la otra persona que lo recibe tiene que estar comprobando No. que realmente se gasten en No. eso. No está Ok. obligado. No está obligado. Pero Salvo lo que, puede ver, ¿no? Salvo que, exactamente, el fin específico, que generalmente es el desarrollo integral de los hijos, tú te des cuenta que pues los hijos físicamente no están bien, están padeciendo muchas enfermedades, tienen anemia, desnutrición, entonces algo pasa ahí, ¿no? Entonces ahí, independientemente que a lo mejor antes de hacer el análisis de si se está cumpliendo o no con el fin de los alimentos, yo te diría, pide el cambio de custodia, ¿no? Ok. Porque no están siendo cuidados de la manera en la que debería de hacerse, ¿no? Y algo ya más como para ir cerrando el tema. ¿Qué consejo legal básico debería saber todo joven que empieza una relación seria? Pues más que consejo legal es consejo emocional. Te digo, mira, es que nosotros como seres humanos, eso no es algo que yo sepa, sino que me lo dijeron en terapia. Cuando alguien nos gusta, pues obviamente no le vemos los defectos, ¿no? Porque nos gusta. Y esa etapa de enamoramiento, que cuando a mí me explicaron el significado de la palabra me quedé impactado, tarda en promedio 2 años. O sea, tú vas a estar enamorado de la persona, de que no vas a ver ningún defecto. Oye, amiga, date cuenta, no va a funcionar durante los primeros 2 años. Porque Ok. estás enamorado, porque por ahí se segregan ciertas sustancias que nada más te hacen ver y idolatrar a la persona. Cuando a mí me explica uno de mis 2 terapeutas el significado de la palabra enamoramiento, es enamoramiento, o sea, no soy yo. Ok. Cuando Como comienzo, trato de ser la mejor exactamente, persona, pero trato no de es- darte una imagen Sí, que sí. no es 100% Sí. el yo. Ya que pasan esos 2 años, ya comienzas a ver mi verdadero yo, ¿no? Ok. Por eso en cuestión de matrimonios hay una estadística de las crisis. La primera crisis se da a los 5 años, Ujú. ¿no? Entonces, Ajá. mera sugerencia, ni siquiera es recomendación ni nada. No se casen antes de los 2 años de novios, o sea... Yo pensé que no sé. Y nunca se casen. No, sí. Porque, vaya, yo llevo 18 años casado. Ok. Y en esos 18 años hemos ido 5 veces a terapia de pareja. Estuvimos a punto de separarnos una vez. Y yo he tomado terapia de manera personal y ella también. La sugerencia es, durante los primeros 2 años no tomen ese tipo de decisiones porque las van a tomar bajo la idolatría, bajo ¿no?
la pura imagen por fuera, la percha, no conoces realmente a la persona, ¿no? Ya después de los años, ya que en realidad ya comienzas a ver que sí, a lo mejor no acomoda la pasta de dientes como a ti te gusta, que sí, no lava los trastes. No lava los no trastes. Baja la tapa. Ajá. Entonces ya después ahí puedes hacer análisis de, ¿será que puedo vivir con una persona así toda mi vida? ¿O será que yo puedo tolerar que no baje la tapa? Ok. Y si no, pues ya no le sigamos, ¿no? Es como una cuestión de dar y dar. Sí, claro. Es como más como un equipo. Sí. Al final empiezas la relación y se va convirtiendo como un equipo mutuo. Que al final de cuentas, como siempre han dicho, en la relación ya tu pareja ya no solo es tu pareja, sino va a ser tu mejor amigo con el que vas a estar toda la vida. Sí, así es. Es básicamente es una suma de equipos, ¿no? Donde tienes que ver. Bueno, más que suma de equipos, yo te diría que las parejas somos como piezas de rompecabezas, ¿no? Si encuentras la que embona, pues ya ahí está, ¿no? Okay. Se va a quedar. Pero no puedes hacer embonar a una pieza que no va. Desde el inicio incluso. Sí, o sea... Como los famosos red flag. O sea, sí, pero no los vas a ver durante los primeros 2 años. Sí. ¿Ya? Pero, y por ejemplo, la gente que se junta, o sea, antes de casarse se junta, o sea... Viven lo mismo. O sea, se juntan, el concubinato, y todos maravilla, ¿no? Durante los primeros 2 años. Ok, ya después vemos estos casos de agresión. Así es. Defectos. Y ahí se vuelve un poco complicado porque como no tienes... En nuestro país no existe un documento que te acredite la existencia legal como tal del concubinato, como lo es el acta de matrimonio. Okay. Si hay algunas presunciones, hay algunos elementos que los marca la ley, de si ya procreaste, pues se entiende que han estado juntos, ¿no? Okay. Que pues, hay personas que digan, sí, ellos han vivido en el mismo domicilio por más de 3 años, pero ya es entrar a ciertas situaciones que solo son más complejas, ¿no? O en el tema de beneficios post-mortem, como puede ser una pensión o beneficios de servicio social, de un MINS, de un ISSSTE, de un ISSSTE, es muchísimo más sencillo llevar tu acta de defunción de la persona que era tu esposa o esposo y tu acta de matrimonio, y con eso en segundos, ¿no? O sea, no tienes que irte a haga un procedimiento para acreditar que sí eran concubinos, bla, 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 ¿no? Ese es otro rollazo. Entonces, digamos que estar juntado con alguien como que no estás tú... pues protegido de alguna forma, ¿no? O sea, así es. No tienes un respaldo legal que te avale ese... Y entonces, y en esos casos donde hay agresión, pero viven juntos, procede la demanda. Procede un procedimiento de violencia familiar. Ok, aunque no estén casados claro. legalmente. El concubinato está reconocido por ley, ¿no? Se le reconoce como una relación de hecho, reconocida por el derecho. Ok. ¿No? Y sí te da ciertas protecciones y todo, pero al final del día tienes que sumarle más elementos, ¿no? Okay. Digamos que la figura de concubinato tiene certeza jurídica, sí tiene cierta certeza jurídica, pero tiene mayor certeza jurídica el matrimonio, ¿no? En ciertos procedimientos y trámites. Pero en la cuestión de violencia, hoy en día se tienen identificados, si no me falla la memoria, más de 18 tipos de violencia, y la estructura familiar, bajo la perspectiva de la sociología jurídica, ha encontrado que hay 21 diferentes formas de familia. Okay. Y violencia familiar la puede cometer una mujer en contra de un hombre en contra de una mujer. Puede generar violencia familiar mi vecino de enfrente con el que hemos convivido por 10, 15, 20 años. Me puede generar violencia familiar mi exnovia, mi exnovio, mi exesposa, mi exesposo. Me pueden generar violencia familiar. O sea, pues me imagino que con el paso de los años estas leyes, o desconozco cómo se llama el nombre completo, pues se van reformando a los casos modernos, que es lo que decíamos al inicio, que me imagino que hace años, pues el tema de, por ejemplo, WhatsApp o de dio like a, no sé, a alguien, pues no sé si eso hoy en día cuenta como un motivo fuerte para demandar a alguien. No, bueno, es que, mira, aquí el detalle está en que también es una cuestión generacional. La juventud actual, las redes tienen un impacto muy importante en ustedes en cuanto a emociones, eso, ¿no? Pero otras personas que no crecimos de la mano con las redes sociales, pues que alguien le ponga un me gusta o algo, no nos genera nada, ¿no? O sea, o sea, yo te diría que personas de los 40 para arriba son de, pues sí, pues nada más la manita, ¿no? O sea, no tiene nada. Sí. No hay un trasfondo. Sí. El corazoncito. Exacto. Que está. O porque le das me fueguito. encanta, ¿no? El fueguito. Pero ya con la juventud ya tiene un impacto más, ¿no? O si alguien te bloquea y cosas así. O sea, sí realmente les genera
algo, ¿no? Un trastorno. Pero, ¿qué es lo que sí te puede servir de la conversación y que sí ocupas de ciertos elementos para probar que en efecto es el número telefónico de la persona, etcétera? Las conversaciones, porque la violencia también se puede generar de manera textual, ¿no? A través de... hubo un asunto por ahí que no voy a decir de dónde porque tengo muchos problemas, pero había una publicación donde existía... Donde los queman. Donde existía una lista de una persona que le mandó 50 veces hola en diversos días, diversos horarios A la madre. a otra persona. Eso obviamente es un acoso, ¿no? Sí, claro. ¿Ya? O sea, si alguien no te contesta el hola a la primera, pues es que no quiere hablar contigo, ¿no? Simple y sencillo. Incluso de Como repente para que... yo creo que 1, 2, máximo 3. Pero, Ya, o sea, y ahí dices, corto, me rindo, ¿no? ya. Sí, y a mí me llamó mucho la atención porque pues, yo así me acerqué con todo el curiosismo del mundo y los conté, ¿no? Así de tas. Eran como 3 hojas, ¿no? Estaban así de... Impresas, ¿no? Las capturas. Ajá. Y yo, o sea, 50 veces sola, algo no está bien, ¿no? Pero ahí sí te puede... a menos en materia de juicios dentro del procedimiento de derecho de familia, ¿se pueden reproducir videos? Sí, siempre y cuando tú justifiques cuál es el motivo por el cual o qué es lo que quieres acreditar con la reproducción de ese video. Las fotos también, siempre y cuando tú justifiques qué es lo que se pretende demostrar con las fotos. Y en la conversación. En el caso de niñas, niños y adolescentes, si vas a exhibir una foto, tienes que cuidar, proteger su identidad. Es decir, difuminar la cara o poner el cintillo, porque hay que proteger su identidad. Sí, ¿no? claro. Por una cuestión de que son personas que pertenecen a un grupo en situación de vulnerabilidad. Las conversaciones también, siempre y cuando tú puedas acreditar que los números pertenecen a las personas y por ahí ver si la otra persona no se opone porque fueron obtenidas sin su consentimiento, ¿no? O sea, hay una serie de elementos que y en estas pruebas, bueno, con el avance de la tecnología y de las IAs y los fotomontajes, verifican esas capturas que no sean Puedes editadas. solicitarlo. Okay. O sea, tú puedes solicitar que a la foto o al video se le haga un peritaje. Sí, lo puedes solicitar. Para que ya un especialista en las áreas. ¿Cibernética o...? Bueno, al menos en materia de derecho de familia, si exhiben un video y tú consideras que está editado, cuando tú contestas la demanda, tienes que ofrecer a un perito especialista en la materia para que emita su opinión, su expertise, para ver si fue editado y así restarle valor a esa prueba, ¿no? Ok, pero me imagino que las hacen fuera del proceso. Son dentro del proceso, pero sí se hacen en los lugares que se deban de hacer, ¿no? Ok. ¿Ya? La única prueba pericial que sí se hace dentro es la de reconocimiento de paternidad, la del match de paternidad. La prueba. ¿Ya? La prueba. ¿Ahí se hace en el momento? Sí, claro. ¿Te imaginas que te vas a divorciar y uno de tus hijos no salga? O sea, lo que pasa en las telenovelas, que de repente les mandan la hojita de si es o no. Y usted no es el papá. Sí, pasa. Ahora que te diré, o sea, sientan a la persona que se le ha demandado porque la señora presupone que es el padre. Ahí le sacan la muestra frente al juzgador. Hacen los procedimientos para que no se intoxique la prueba. Ahí mismo le sacan la prueba de sangre a la niña o niño o al adolescente para que se haga la compaginación, el match genético. El resultado siempre te dice que es un 99.9 porque ninguna prueba es perfecta. Okay. Pero supongamos que hoy llegó al juzgado, hoy es miércoles, no, jueves. Hoy es jueves. Jueves. Llegó el resultado hoy jueves. Mañana viernes tú ya puedes pedir que te descuenten los alimentos provisionales por ser el papá. O sea, que ya comiences a pagar pensión. Okay. En esa me pasó. Me ha tocado ver que de repente ya le hicieron los exámenes al niño y a la niña y que no es. Sí, ha visto la reacción de las personas que dicen. Una me tocó ver que no era. ¿Y cómo fue la reacción de la persona? No, pues sientes como yo cuando pasé con 6. Luego me pasó otra en el cual ya no llegamos a hacer la prueba porque la persona demandada a través de su abogado nos dijo, no, hagamos un convenio. No hay bronca, o sea, ya no necesito que me hagan prueba ni nada. Sí, o sea, él sabía o tenía
la certeza de que sí era él el papá, ¿no? Entonces, cuando se iba a firmar el convenio, estaba la señora con su bebé y no podía firmar. Entonces agarra y le dice al demandado, ¿no? A ver, agarra. Y en eso entonces agarra el señor y levanta al bebé así, ¿no? Como tipo Simba, ¿no? Así, pero de frente. Entonces, haz de cuenta que estaba el bebé acá, la misma nariz, la misma entrada, o sea, así, ¿no? Ajá. Y el abogado del señor me dice, no, amigo, sin necesidad de prueba. Definitivamente, ¿no? De lo que se ve no se juzga, ¿no? Sí, hay casos muy obvios Sí. que se ve o Sí. no sé, pueden sentir como la corazonada. Ahí o algo. ese día comprendí una frase que escuchaba mucho decir a personas grandes que decían, hijo negado, pinto y parado. No sé, que es igualito Ok. a ti, ¿no? Aunque Sí. lo niegues, Y aunque- sí, o sea, de verdad que el mismo tono de piel, el mismo perfil, la misma Mirada. Los clonan. Sí, y yo me quedé así de... Como Es la el Gen naturaleza. Derbez, que todos se parecen a Eugenio. Que Algo él no así, puede, ¿no? él no puede Sí, aplicar eso la puede prueba. aplicarle, los ve y... No. No, ya los ve ahí. El juez dice que o ¿Qué? sea, no tienes espejo en tu casa. Bueno, la verdad es que sí. Sí, algo así, ¿no? Ok. Esas son las anécdotas ahí de Y ya juzgados. por último, la última preguntita, que esto es como un mito, Ujú. que aquí el buen Raúl me explicaba Ujú. pues más o menos para dónde va orientada, es que últimamente, bueno, vemos que muchos tienen una pareja, por muchos años Ujú. existe eso, puedes aplicar o existe lo de la pérdida de tiempo, de que después de los 5 años, pues puedes demandar porque no te ha prometido matrimonio o algo. O sea, Es lo que le dije al necio, pero No, no me hizo a ver, caso. mira, si hay un fundamento histórico ok. y sí se encontraba en el Código Civil esa figura, pero tiene muchísimo tiempo derogada. Derogada es que ya no se puede aplicar, ¿no? Ok, yo digo. ¿Sí? Como que drogada. Sí. ¿Qué tiene ese café o qué? Inclusive cuando yo comencé a estudiar, que fue por ahí del 2000, ya la figura aparecía derogada en el Código Civil. Sucede que hace muchísimos años sí existía la figura de la esponsalía. La esponsalía palabra. era la figura a través de la cual se requería la indemnización por la promesa falsa de matrimonio. Ok. ¿Ya? O sea, que yo esté con alguien que le diga, sí, mi amor, nos vamos a casar. Le hacía yo una carta en la que... Ajá. Ya, en Lo cuanto hacía yo firmar. tenga Sí. chamba, mira, vas a ver que tú y yo, ¿no? Un oso donde decía juntos por siempre, todo ese rollo. Y pasaban los años y Ya. no se daba. O sea, nada más quiero que imaginen el contexto de trasladar esto hace 40 años, 50 sí, años, sí. donde si tú estabas con alguien por mucho tiempo, Era pues casi ya te un tenías hecho. que quedar ahí, ¿no? Porque ¿qué iba a decir la gente? Sí, Que sí. no. O si ya terminaba en esa, ay, la dejaron. ¿No? De seguro no era una buena La mujer. dejada. Digo, estamos hablando de un contexto de hace Sí, hace años. Sí, muchísimo muchísimas tiempo. generaciones. Entonces la figura de la esponsalía trataba de proteger esa parte, ¿no? De que si ya te habían prometido a ti, generalmente encaminada a favor de la mujer, ya te prometieron que te van a casar, pues, órale, como los animales, ¿no? Púyale para que... Pícale no, ya. pícale ahí. Entonces, la esponsalía tenía dos consecuencias. Una, la persona que se sentía ofendida tenía que hacer una cuantificación económica. Y la otra persona, que generalmente era el hombre, tenía dos opciones. Pagar lo que debía o casarse. Ok. ¿Qué crees que hacían? Se casaban. Claro. ¿Y qué es lo que debían entonces? Pues todo lo que invirtieron de la promesa Ok. falsa, el tiempo, etcétera, ¿no? Pues Dime se tú. vuelve meloso que te Dime tú. ¿Cómo crees que eran las vidas de esos matrimonios donde uno fue forzado a... Sí, claro, Sí, luego. feliz. ¿ya? Entonces, cuando se dieron cuenta de que la verdad no iba por ahí el asunto, derogaron la Ok. esponsalía, ¿no? Inclusive hoy en día hay criterios de Suprema Corte que más allá de reclamarte la figura, también ya le da entrada a ciertas figuras jurídicas, le da entrada a ciertas figuras desde lo jurídico de fenómenos sociales como el poliamor. Ok. ¿Ya? Se encuentran, hay por ahí algunos criterios que te marcan en qué casos sí se puede reconocer que una persona ha tenido proyectos de vida con dos parejas o más, sin entrar en estos temas de casarse con dos o tres personas al mismo tiempo, porque eso se llama bigamia y sí hay un delito por ahí, ¿no? De la Ok. bigamia. Pero, por ejemplo, si yo estoy casado y aparte tengo a alguien más y procreamos y tengo una vida estable aquí y también tengo una vida estable allá,
sería discriminatorio que a una persona le limitáramos los derechos porque está casado con la otra, ¿no? Okay. Entonces va en ese sentido, pero ese, si quieren lo platicamos en otro programa, episodio. ¿no? Entonces, hoy en día no existe ni aunque le digas al juez, mira, aquí está la prueba de me puso el anillo en los taquitos. No, no existe. No yo hay te diría forma. mejor cambia de pareja, ¿no? Ya. Okay. Habrá alguien que sí estará con toda la intención de casarse a la primera, ¿no? Y en esto, pues ya, es que yo tengo un montón de preguntas. Digo, y ahora sí, esta es la última para no quitarle tanto tiempo. En dado caso que estás comprometido y le das un super anillo, Ujú. o sea, te lo tiene que regresar si al final... Te dije, es lo que te dije. Cuando te dan el anillo, ¿no? Ajá, ¿Te lo están obsequiando o regalando? ok. ¿Sí o O no? prestando. Pues regalando. Ok, es una donación, ¿cierto? Ok. No, pero yo pensaba que era como que este elemento pues iba a llevar... Ok, entonces te lo quedas. Y eso Si tú quieres. lo puedes vender. Yo conozco pero una persona que le habían pedido matrimonio y cuando le dijeron que ya no, un anillo bien acá, lo tiró al mar. ¿Qué? Sí, lo mismo. Yo dije, Yo lo me hubiera lo hubieras metido, regalado, sí. lo hubiéramos ido a empeñar, o no sé, algo. Pero puede Pero traer muchos problemas, ¿no? O sea... sí, regresamos a lo Es mismo del como más enamoramiento incluso y hasta ese rollo, ¿no? Hasta el venderlo es como que, no sé, para mucha gente es como verlo de la forma que ya está salado o cosas así. No, yo lo veo el tema de... Pero vas y lo empeñas. Sí. Y ahí que se quede, si ya no lo quiere, te dan un dinerito. Claro, por la cuestión de cerrar ciclos, fue muy válido que lo haya aventado claro. al mar, ¿no? Por la cuestión de que le hubiéramos sacado provecho. Creo que era... Otro ¿Te rollo, acompaño ¿no? yo al mar? No, volteate. Como no sé si has visto los videos de gente en las fuentes que tiran monedas. Ajá. Y de repente se avientan niños o Sí, sí, clavadistas sí. rescatados. Ahí Sí, ya ahora me sí vi va a yo. pasar. Algo así. Pues yo creo que ya estaría. Agradecemos su presencia, nos dio mucho, Nos divertimos mucho Nos divertimos también. mucho, y pues de eso se trata la plática, de pues platicar y también informarnos, y más que nada estos temas legales que son muy importantes, que todo el mundo debe de conocer, para pues esperemos que no, pero en cualquier momento te puede llegar a tocar, suceder o necesitar. No, muchas gracias a los dos por la invitación. De verdad que me la pasé muy bien. Y ojalá que tenga muchas Antes, vistas. una pregunta. ¿Sí? A ver, sí, dime. Esta me la habían preguntado porque estaba haciendo como preguntas para Ujú. poder yo llenar esto. ¿Por qué todo depende? ¿Por qué todo depende? Porque tanto en la vida como en el derecho todo depende, ¿no? Siempre hay que preguntar y cuestionar todo. En derecho todo tiene dos perspectivas. Puedo meter gol, ¿no? Échale. Remate al ángulo. Tenemos por ahí el proyecto con un gran amigo que además es mi jefe, coordinador de la universidad, donde ya tenemos por ahí un programa que se llama Todo Depende. Okay. Ya grabamos un capítulo y yo espero que ya ahorita que inicie el siguiente semestre podamos comenzar a grabar más. Lo suspendimos por temas electorales y por no Ok. meternos ahí en rollos de que si era campaña anticipada o de que Ok, si se estaba ok. haciendo publicidad y aquí. Pero, o sea, la idea es que todo depende sea de contenido jurídico, pero así relajado, ¿no? O sea, que vamos a hablar de cualquier tema. Como su sello, como una Pero marca. cada ok. uno da su perspectiva. Para esto mi amigo es 100% penalista, yo soy Ok. 100% civilista, ¿no? Familiarista. Entonces ahí siempre tenemos los puntos de vista, ¿no? Bastante. Diferentes. Sí. Igual para hacerles una invitación a todos ustedes que vayan a ver los Sí, sí. episodios Sí. que tienen ahí. Sí, Que... Que- ahí que está en YouTube. normalmente Tenemos en uno YouTube- nada más, pero véanlo. Según yo tenían dos los vi. No, es uno. ¿Uno? Es Ah. uno y como 5 o 6 reels. Ah, ok. Ok. Sí. ¿Pero es en YouTube o...? Está en YouTube, así es. Ok, entonces, pues, si les Aquí interesa, dejaremos aquí el en la canalito, de todas descripción formas, vamos a para que lo vayan dejar. a checar. Porque está bastante interesante, o sea, esos temas legales, digo, porque si te pones a platicar con un abogado, tienes 1,000 preguntas Sí, claro. y bueno, platicarlas aquí, pues, fue un gran placer y se los agradecemos mucho. No, al contrario, gracias a ustedes por la invitación, de verdad, yo me la pasé muy bien. Y si hay otra invitación, Sí, con claro. todo gusto, Sí, de sí, verdad. porque hay No, más. mil gracias. Claro que De sí, hecho, que habrán. buscamos ahí y hay como 100 preguntas y tuvimos que resumirlas bastante. Sí, ahorita las estábamos viendo. Y me dice, es que tienes como 35 para la misma cosa. Y yo dije, pues es que están buenas. Pero bueno, dejamos este capítulo por aquí. Espero que les haya entretenido. Si tienen alguna duda, pues lo pueden escribir y ya en un segundo episodio podemos estar resolviendo Sus eso.
Igual aquí tenemos el canal del licenciado, su perfil, si en algún momento gustan, puedes seguirlo a sus canales, pues con todo gusto lo pondremos acá. Y muchas gracias a todos ustedes por estar viendo este episodio Sí. más. Y Yo no- sé que muchos conocen al licenciado por catedrático y yo sé que muchos se habrán emocionado, pues al ver las historias que lo vi caminando desde allá y le estaba tomando fotos. Así Pero que sí. bueno, nos vemos hasta el siguiente. Cuídense, muchas gracias. Bye.